si bien la farmacodependencia es algo que es frecuente, que tiene cierta prevalencia en Uruguay, es algo de lo que no se habla mucho. Primero que es un tema que se habla poco, ¿no? Porque a veces cuando se nombra adicciones uno piensa en otras cosas y nunca piensa en psicofármacos, ¿no? Como con un potencial adictivo también muchas veces si es mal usado. Entonces, primero es un tema, ya te digo, que no se habla mucho, por eso me pareció que estaba buena la oportunidad de hablar de este tema. Y es un tema que es bastante prevalente en Uruguay, una patología prevalente, pero ya te digo que no se habla mucho. A veces también los médicos tenemos un poco también de responsabilidad en esto, porque a veces se inician tratamientos sin un final o a veces con pocos controles, entonces utilizamos muchas veces psicofármacos que pueden tener un potencial adictivo y a veces no los controlamos correctamente. Eso es, por ejemplo, algo tan habitual como las repeticiones de órdenes. Podría ser que a veces aleja un poco lo que es el paciente del médico y de los controles, ¿no? Hay algunos fármacos que son más específicos, que pueden generar adicciones o trastornos por adicción, las benzodiazepinas, por ejemplo, algunos opiáceos, esos son los más comunes, podrían ser, o los que se dan con frecuencia, que tienen como mayor potencial. Por suerte no son la mayoría de los psicofármacos, entonces tienen bastante seguridad, te diría. Es un factor, digo, más allá de que quizás inicialmente tengan una dolencia, bueno, y comiencen a utilizar ese medicamento, pero después hay un factor psicológico, me imagino, que continúa el uso de ese medicamento. Sí, en general siempre la persona tiene en contacto a través porque se le indica para algo, ¿no? Si bien hay personas que lo consiguen por otros medios directamente para poder hacer un abuso, pero hay muchos que lo empezaron como un tratamiento y después sí quedaron enganchados tal vez, o por, ya te digo, por falta de controles, o porque nadie le avisó cuándo o de qué manera tenía que empezar a dejar el psicofármacos, o porque mantuvo la sintomatología y se calmaba con el psicofármaco y se fue haciendo dependiente también. ¿Cómo es para una familia, un entorno, detectar que quizás una persona tenga ese problema? ¿Cuáles son algunos factores que se pueden tener en cuenta? Yo creo que esto es también lo que diferencia de otras drogodependencias que hacen como más ruido, es algo mucho más vistoso, capaz que es algo mucho más difícil de poder diagnosticar, y yo creo que ahí es cuando sí tiene que hacer el médico, darse cuenta más que nada en esto, de cuando ve que hay un abuso de benzodiazepinas o de otros psicofármacos, porque se toman muchas benzodiazepinas o otro fármaco en el día, más que nada en las cantidades muchas veces, en la necesidad de seguirla consumiendo, en la tolerancia que se va generando a la persona y cada vez tiene que consumir más para lograr el mismo efecto. O sea que es un tema donde el médico tiene un papel, digamos, muy preponderante, sí, ¿no? En poder tratar de incidir para que no continúe. Sí, porque además la mayoría de estos fármacos tienen un control que solamente el médico puede darle la receta para poder seguirlo consiguiendo. Entonces, si bien obviamente siempre hay un mercado por atrás que se puede llegar a conseguir, pero la mayoría de las veces se consigue a través de los médicos. Y en ese sentido, ¿cómo entendés tú que es la actitud hoy en día de los médicos? ¿Están preocupados por el tema? ¿Lo abordan? Yo creo que se está preocupado, se está abordando, es algo a seguir trabajando, me parece que tiene que estar en la práctica continua de los médicos, seguir hablando sobre eso, pero ya te digo, me parece que le juega en contra esto, que a veces hace poco ruido, que hay otras cosas dentro de las drogodependencias como más importantes, entonces a veces se deja un poco de lado tal vez. ¿Hay porcentajes muy altos de personas adictas a los fármacos en el Uruguay? No te sabría decir porcentajes específicos, hay algunas encuestas, en la encuesta de hogares se pregunta el uso de tranquilizantes, hay algunas encuestas específicas sobre uso en determinadas policlínicas, pero no sé si hay grandes encuestas nacionales, por ejemplo. Uso psiquiatra, ¿no? A veces se utilizan muchos medicamentos, ¿no? Para las personas que tienen problemas psiquiátricos y eso también puede generar una adicción. Sí, ni hablar. Igual hay que tener cuidado también porque muchos de estos fármacos son importantes en el uso, ¿no? En el uso para el psiquiatra. Eso sí son necesarios en el día a día. Muy necesarios en el día a día. Yo creo que no son los fármacos el problema, sino el uso que le damos. Hay fármacos, las benzodiazepinas, que es lo que más se habla con respecto a la drogodependencia, son muy buenos fármacos. Se utiliza como ansiolíticos, como relajantes musculares, como anticonvulsivantes. Es el uso que hay que darles bueno, pero el fármaco es muy bueno en realidad.